Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Julio Prieto, soy profesor de la Facultad de Ciencias y miembro de la Comisión de Equidad de la Facultad. Desde que se formó hace algunos años, la comisión tiene por prioridad el reducir, el terminar, el acabar con todos los tipos de violencia en la facultad. Y detectamos desde ese momento que una de las cosas más importantes que le faltaba a nuestra comunidad era información. Necesitábamos más capacitación, esa es la verdad. Y desde entonces nos hemos dado a la tarea de organizar diferentes eventos. En este caso tenemos nuestra segunda semana de la no violencia, enmarcada en noviembre, alrededor del 25 de noviembre, que se celebra el Día Internacional para la Reducción de la Violencia hacia las Mujeres. En esta ocasión quiero presentarles la plática Violencia Doméstica y Animales de Compañía, que nos va a presentar el licenciado José Felipe Márquez Muñoz. Él es gerente del programa contra crueldad animal HSI México. Felipe es licenciado en Ciencias de la Comunicación, egresado de la Universidad del Valle de México. Cursó un diplomado con especialidad en Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad Europea de Madrid. Actualmente se desempeña en Humane Society International México, HSI, como gerente de programas contra la crueldad animal. Su amor por los animales se hizo presente desde niño, cuando rescató a Benji, su primer perro mestizo a la edad de 13 años. A lo largo de los años ha mostrado siempre empatía con los seres vivos, hecho que lo llevó a fundar con su esposa la organización Amigos Pro Animal en 2009 en la ciudad de Aguascalientes. Ha sido una pieza clave en los trabajos de vinculación entre autoridades y organizaciones de la sociedad civil, demostrando siempre un auténtico interés en la creación de políticas públicas en materia de bienestar animal. Felipe ha participado en foros, conferencias y talleres de bienestar y cuidado de animales, sobresaliendo sus participaciones en la Animal Care Expo de Humane Society of the United States por 2 años consecutivos. En 2015 participó en la Conferencia de Bienestar Animal del Caribe, con sede en Costa Rica. Ha impartido conferencias y capacitaciones para autoridades y organizaciones de protección animal en San Luis Potosí, Nuevo León, Guanajuato, Aguascalientes, Yucatán, Baja California, Chihuahua y Durango, entre otros estados de México, así como en Estados Unidos, Costa Rica y Guatemala. Felipe fue un importante actor en la transformación de la cruel festividad que se realizaba desde hace más de 150 años en Yucatán, el Cotzcal-Pato, evento en el que, en conmemoración a San Bartolo, se colgaban patos y eran degollados vivos. Además, se rompían piñatas repletas de animales rastreros vivos. Felipe participó activamente en las reuniones y cabildeos con autoridades locales de Izamal y Citilcum para promover la transformación de la sangrienta festividad por actos humanitarios y que buscaban exaltar las verdaderas tradiciones y riqueza de la región. Es responsable del funcionamiento de la plataforma anticrueldad animal que se lanzó en el estado de Aguascalientes en 2015, coordinándose con autoridades estatales y municipales para atender y resolver los casos graves de maltrato en contra de los animales domésticos, además de capacitar a funcionarios de todos los niveles en materia de protección y cuidado de animales. Cuenta con una amplia experiencia en manejo humanitario de animales, coordinación e implementación de operativos para el rescate de animales en casos de crueldad, así como cabildeo y vinculación con autoridades y organizaciones de bienestar animal de todo México. Fue docente de la Universidad Autónoma de Aguascalientes por más de 4 años, impartiendo el curso de formación humanista, el humano y los animales viviendo en armonía. Dentro de sus hobbies se encuentra el cine y la radio, razón por la cual desde hace más de 10 años produce y conduce el programa de radio Sinergis. Fue productor por 3 años del programa Amigos Peludos Radio, ambos transmitidos por la frecuencia de Radio Universidad 94.5 FM. Hoy en día su esposa y su hija y él viven con 4 perros rescatados de la calle, todos con historia única y un final feliz. Te agradecemos muchísimo que estés aquí y te dejo el micrófono. Muchas gracias, maestro. Muchísimas gracias por la invitación y gracias por la realización de estos foros que sin duda son necesarios y de suma importancia. Pues gracias por la presentación. El día de hoy vamos a platicar de la violencia de los animales domésticos, la violencia, cómo se relaciona y cómo afecta, por supuesto, el vínculo que se tiene con los animales de compañía que tenemos en casa.
Primero quiero, denme un segundito a ver si funciona esto, presentarles un poco, bueno, la organización Human Society International, para la cual yo laboro. Aquí está. Muy bien. Human Society International es una de las organizaciones más importantes a nivel global. Trabajamos distintos pilares, entre ellos animales en laboratorio, animales de compañía, animales de granja, vida silvestre, y nos enfocamos desde una base científica a la labor de protección y rescate y cuidado de los animales. Trabajamos con organizaciones locales y con autoridades locales, haciendo sinergia para generar mejores condiciones para los animales en nuestro planeta. Aquí en México llevamos ya cerca de 6 años trabajando como oficina y hemos pues enfocado nuestros esfuerzos en actividades como la prohibición de las peleas de perros a nivel federal, con una iniciativa que se lanzó hace algunos años. Y en Aguascalientes en particular trabajamos con autoridades como la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, organizaciones locales como Amigos Pro Animal, con la intención de reducir los índices de violencia en contra de los animales de compañía a través de distintas actividades como son el mismo rescate, las actividades educativas, las capacitaciones y por supuesto la difusión de todo lo que tenga que ver con bienestar y protección de los animales. Bueno, esta tarde vamos a hablar un poco, como les decía, de los animales domésticos y la violencia doméstica también que se lleva. Para iniciar quiero ponerles este pequeño video. What did you say happened to the dog again? 76% de las personas que maltratan animales también maltratan o abusan de algún miembro de la familia. Y él es el siguiente. Marcan nuestro esfuerzo para reportar cualquier acto de abuso en contra de los animales. Pues bueno, es un spot de las autoridades de Milwaukee, del distrito de Milwaukee en Estados Unidos, donde promueven que la gente reporte cualquier caso de crueldad animal porque existe, como ya todos seguramente lo saben, pues un vínculo muy estrecho entre la crueldad en contra de los animales y la violencia que se vive hoy en día en las sociedades. Esto no es ningún secreto, se ha estudiado por años, nuestros vecinos del norte lo tienen muy bien estudiado, ellos conocen la raíz del problema y se han tratado de buscar soluciones que ayuden a disminuir los índices de violencia con los animales y por lo tanto los índices de violencia en las sociedades en general. Cuando estamos hablando de problemas de crueldad animal, definitivamente estamos hablando de que puede haber una relación, una situación de maltrato dentro de las familias o dentro de los hogares, ¿no? Es un hecho que cuando alguien es testigo de un acto de crueldad animal, ya sea por parte de algún vecino, por parte de algún familiar, algún conocido, es muy probable que las personas que viven con esta persona que maltrata al animal o maltrató al animal, sean personas que están sometidas, que también sean parte de algún abuso de este individuo, ¿no? Estos son algunos ejemplos de noticias que recopilé de nuestros colegas de Estados Unidos y pongo ejemplos de nuestros colegas de Estados Unidos porque lamentablemente en nuestro país este es un tema, como bien lo saben ustedes, que apenas pues se está dando a conocer. Es un tema que apenas se está investigando, que apenas se está desarrollando investigación científica alrededor del mismo, y entonces es muy difícil obtener testimonios, es muy difícil obtener estadísticas de las autoridades en relación a este tema. Entonces, por eso tenemos que tomar mano un poquito de los ejemplos y el trabajo que han hecho nuestros colegas de otras partes del mundo, como Estados Unidos, ¿no? Este es un testimonio de una víctima de abuso de su pareja y por lo tanto, y también de abuso de su animal. Dice, una vez trató de tirar a nuestro perro a través de una puerta abierta, pero se golpeó con el cristal. Dice ella, yo estaba gritando por dentro. Y las personas que maltratan a los animales, bueno, dice ella, a veces llegan tan lejos que matan a los animales de compañía o a las mascotas, como se refiere ella, y dicen, si te vas, te va a pasar lo mismo, ¿no? Entendamos que los animales de compañía muchas veces son el soporte de la víctima, de la víctima de violencia intrafamiliar, y uno de los mecanismos que utiliza el violentador o el abusador, pues es el chantaje, tanto psicológico,
utilizando, por supuesto, a los animales para evitar que esta persona se vaya, ¿no? O los deje. Aquí como referencia, bueno, la violencia en nuestro estado, por ejemplo, yo soy de Aguascalientes, pues no ha bajado lamentablemente desde el inicio de la cuarentena, y como más bien lo reportan las estadísticas, ha subido, ¿no? Se ha incrementado el nivel de violencia en contra de los niños, en contra de las mujeres, en contra de las personas que viven en un entorno familiar, y el encierro pues los lleva o los ha llevado a muchas de estas personas a cometer actos de crueldad en contra de los integrantes de la familia, y por lo tanto también en ocasiones en contra de los animales de compañía, ¿no? Los reportes por crueldad animal se han incrementado desde el inicio de la cuarentena, también de acuerdo a estadísticas de las organizaciones con las que colaboramos, nos han hecho el comentario de que los reportes se han incrementado hasta en un 15-20%, hasta lo que se tiene estudiado en este momento, porque entendamos que esta es una situación que sigue vigente, la pandemia sigue existiendo y el encierro sigue existiendo, entonces los números se siguen generando, pero al inicio de la pandemia por lo menos se habían reportado incremento de violencia en un porcentaje similar al que les comentaba, ¿no? En nuestro país, pues es triste, ¿no? La estadística que se maneja, donde una de cada 3 mujeres en el mundo, perdón, esto es una cifra a nivel mundial, que ha sufrido violencia física o sexual a lo largo de su vida. Y bueno, pues también es triste conocer que al menos 6 de cada 10 mujeres en nuestro país, es decir, la local, se han enfrentado a algún incidente de violencia en alguna ocasión en su vida, ¿no? Y el problema de esto es que se ha normalizado o se había normalizado la violencia hasta cierto punto dentro de las familias. Antes era muy difícil que las mujeres que eran víctimas de violencia o los niños que eran víctimas de violencia pudieran dar a conocer su situación de vulnerabilidad, pudieran dar a conocer su situación de fragilidad en la que estaban viviendo en ese momento, porque era algo muy normal. Antes, y no me dejarán mentir, pues la gente estaba muy acostumbrado a que el hombre, pues de esta cultura machista en la que crecimos y crecieron nuestros papás y abuelos y nuestras personas anteriores, pues era muy normal que abusaran o que violentaran o que amenazaran. Si no golpeaban a las esposas o a los niños, por lo menos sí los amenazaban, ¿no? Sí ejercían violencia psicológica. Y bueno, también relacionamos el que antes, por ejemplo, era muy normal también que los animales vivieran en condiciones pues de vulnerabilidad total, ¿no? Por ejemplo, el perro antes podía sin ningún problema vivir en la azotea, antes podía vivir sin ningún problema amarrado o hacinado en el patio, y aunque siempre ha estado mal, por supuesto, antes no estaba mal visto, ¿no? Hoy en día ya es más la conciencia de la población cuando identifica a un perro que está en la azotea en malas condiciones, cuando ven que un perro está hacinado, amarrado, que está en condiciones desfavorables, es mucho más fácil que hoy en día se reporte esa situación a lo que sucedía antes, ¿no? Definitivamente. Como esto lo saben ustedes y seguramente lo han visto en esta semana y lo seguirán viendo en las demás ponencias, pues la violencia regularmente viene dentro de casa, normalmente puede ser por parejas, esposos, exnovios, exesposos, y lamentablemente, por ejemplo, la violencia en contra de los menores, los actos de violación, por ejemplo, en contra de los menores de edad, suelen venir de alguna persona cercana al entorno familiar, ¿no? Que puede ser el padrastro, puede ser el tío, el primo, alguna persona que está dentro del círculo familiar, y eso representa un riesgo más alto para los menores, ¿no? El casi 20% de las mujeres de 15 años o más han enfrentado por parte de sus parejas pues agresiones de mayor daño físico, ¿no? Que van desde los típicos jalones, empujones, hasta ya la violencia física como golpes, patadas, incluso intentos de estrangulamiento, ¿no? Nuestros compañeros, colegas de Estados Unidos han hecho investigación en este sentido y han identificado que el 71% de las mujeres propietarias de animales de compañía que ingresaron a los refugios para mujeres maltratadas o abusadas informaron que su agresor había herido, había maltratado o incluso asesinado al animal de compañía de la familia por venganza precisamente o con la intención de controlar psicológicamente a las víctimas. Y el 32% informó que sus hijos también habían estimado o matado animales. ¿Y esto por qué se dan? Pues normalmente puede ser por algunos factores como por ejemplo el niño está replicando el entorno violento que tiene en casa y de alguna manera saca la frustración generando violencia también en contra del más vulnerable, que en este caso puede ser el perro o el gato de la familia,
o muchas veces algunos niños incluso llegan a hacer estos actos para evitar que la persona violentadora o el agresor pueda cometer estos actos, ¿no? Los niños en ocasiones, de acuerdo a las estadísticas de nuestros colegas de Estados Unidos, en ocasiones ellos prefieren cometer el hecho violento para evitar que su papá, su tío o la persona violentadora pues lo cometa, ¿no? Y proteger, según ellos, de alguna manera a los animales, ¿no? El 52% de las víctimas que han entrado a los refugios en Estados Unidos, a los refugios de personas o mujeres violentadas, dicen que han dejado a sus mascotas o a sus animales de compañía con sus agresores. Y casi el 50% de estas mismas víctimas ha retrasado dejar el entorno de violencia en el que viven por temor a que el abusador dañe o mate a sus animales, ¿no? Entendamos esta dinámica nueva que tenemos hoy en las sociedades donde las parejas jóvenes, cuando ya deciden irse a vivir juntos, de alguna manera muchos de ellos ya están prefiriendo o están optando por llevar animales de compañía a casa, ¿no? El perro, gato, antes de tener hijos. Muchos con la intención de hacer prueba, como de alguna manera el típico juego que ponían en las escuelas o que ponen todavía de cuidas este huevo durante una semana como si fuera tu hijo y no se puede romper, cosas de este estilo. Las parejas de hoy en día, algunas están replicando este ejercicio, llevando animales de compañía en casa, por supuesto sin la intención de lastimarlos ni maltratarlos, pero como un ejercicio para ver qué tan buena experiencia pudieran tener para el momento de la paternidad. Y algunas otras personas deciden llevar animales de compañía una vez que se alejan de su entorno familiar original, porque en ocasiones no les permitían en las casas tener animales, ¿no? Tenemos el típico caso de la mujer o del hombre que en su casa sus papás no le permiten tener perros o gatos, y entonces cuando se independizan, cuando se salen de su casa, pues ven una muy buena oportunidad para tener un animal de compañía en casa, porque además siempre lo han deseado, ¿no? Siempre lo han querido, siempre han buscado tener algún animal de compañía en casa y en el momento de la independencia, pues es el indicado, ¿no? Pero esto lleva a que entonces cuando se convierten en parejas, cuando empiezan a tener una relación, ya a convivir con una persona 24 horas, 365 días al año, y se identifica que alguna de las dos partes es abusadora, que es una persona violentadora, entonces el animal de compañía se vuelve pues en la válvula de escape de la víctima y en el objeto de amenaza del victimario, del abusador, ¿no? Entre el 25 y 40% de las mujeres maltratadas, pues definitivamente no pueden escapar de la situación de abuso en la que viven porque les preocupa qué va a suceder con sus animales si es que se alejan, ¿no? Y esta es una problemática grave, en particular en nuestro país, porque, por ejemplo, todavía al día de hoy no tenemos, al menos yo no tengo conocimiento y he hecho investigación al respecto, de albergues para mujeres violentadas donde puedan ser recibidas con sus animales de compañía. Se sigue teniendo esta idea de que el animal de compañía va a estorbar y cómo vas a meter un perro a un refugio. Aquí somos puras mujeres o puras víctimas de violencia, el perro no es bienvenido, pero todavía no se logra identificar en muchas ocasiones que este animal de compañía, primero es el refuerzo emocional de la víctima y segundo es, como les decía, el objeto de chantaje del abusador. Y está comprobado que si el abusador se queda con el animal de compañía, es muy probable que la víctima, si llega a solicitar albergue en alguno de estos refugios, es muy probable que regrese a casa con el abusador, porque el abusador le manda videos, o le manda imágenes, o le manda audios diciendo si no regresas voy a matar al perro, o le manda videos colgando al perro, o le manda videos torturando al gato, y entonces la víctima, como tiene empatía con el animal y como es su refuerzo, como es su soporte, termina muchas ocasiones regresando con el abusador para evitar que el animal sea víctima también de la violencia, ¿no? Entonces se tiene que identificar, se tiene que trabajar muy de la mano, de la mano de las autoridades, por supuesto, de las organizaciones civiles, pero también de la conciencia de la importancia de los animales de compañía en las parejas, en las familias. Se debe de empezar a permitir que en los refugios de nuestro país de mujeres violentadas se les permita llevar a los animales de compañía. Y un poquito más adelante les voy a poner ejemplos de Estados Unidos donde esto no nada más es una alternativa, es una cosa que sucede obligatoriamente. Si tienes un animal de compañía, tienes que irte con él al refugio de mujeres violentadas para evitar precisamente que el abusador pues vuelva a
chantajear a la víctima, ¿no? Los animales definitivamente cuando existe un abusador en casa presentan lesiones o agresiones inexplicables, ¿no? De pronto empiezan a tener problemas de salud, empiezan a cojear de una pata, empiezan a tener lesiones que no existían, heridas. Perdón, iba a estornudar. Heridas, cortadas, vaya, lesiones que no son explicables, que no tienen una razón lógica de haber sucedido y pues son señales, sin duda, de que el abusador ya está cometiendo estos actos en contra de los animales para generar pues para chantajear a la persona y para generar esa obligación de ella de no irse o no alejarse, ¿no? Muchas veces los abusadores matan o maltratan a los animales de los niños para abusar sexualmente de ellos y obligarlos a guardar silencio. Muchas veces los utilizan también como herramienta para poder acercarse a los niños, por supuesto, cuando el niño por naturaleza es empático con los animales, por naturaleza es empático con los perros y gatos, a menos de que nosotros le inculquemos este miedo de no te acerques porque te va a morder y no le hagas. Creo que también debemos de empezar a cambiar esa mentalidad de no te acerques con el perro porque te va a morder, porque entonces generamos un miedo innecesario en el niño. Lo que tenemos que generar es una conciencia de acercarse con cuidado y siempre preguntarme, ¿puedo acercar a tocar a su perro? ¿Puedo acariciar a su perro? Si es un perro de la calle, mejor no acariciarlo, los niños, pero siempre tener esta conciencia de que no hacen daño, ¿no? Porque si empezamos a generar esta conciencia, pues entonces los niños ya no tienen este apego, digamos, hacia los animales, ¿no? Pero los que sí lo tienen, los niños que sí tienen este apego o que tienen animales en casa, son muchas veces víctimas de violencia o de violaciones a través de sus animales, ¿no? Y bueno, esto definitivamente pues es algo que se debe de considerar y que es algo crítico, ¿no? ¿Qué sucede con la crueldad animal cuando se reporta ante las autoridades? Por ejemplo, aquí en Aguascalientes hace algunos años hicieron un reporte en la organización local con la que colaboramos de unos perros atados, unos perros estaban amarrados 24 horas todos los días, estaban amarrados en muy malas condiciones. Cuando llegó la organización a atender el reporte para identificar qué estaba pasando, se toca la puerta de la casa y al momento de que abre la puerta un niño un poco más grande, un niño de alrededor de 12 años, se observa que en la parte trasera de la casa hay otros dos pequeños encadenados a la cama. Son casas, obviamente una casa muy humilde y los niños encadenados en la cama, ¿no? Entonces, obviamente se dio parte a las autoridades correspondientes, al DIF, a la policía, a todas las autoridades que les compete esto, para que atendieran el caso de los niños encadenados, ¿no? Que definitivamente pues es algo que no debe de suceder. Pero si no se hubiera recibido ese reporte por crueldad animal, si esa persona que denunció a esos perros amarrados todo el día en la calle, todo el día 365 días al año, quizás las autoridades nunca se hubieran enterado de estos niños que vivían en esas condiciones. Entonces hay que tener en cuenta y siempre ir muy con los ojos abiertos, muy esperando lo peor al momento de atender un reporte, por ejemplo, de violencia en contra de los animales, porque no sabemos detrás qué está sucediendo. Y como les decía al principio, si estamos atendiendo un reporte de crueldad animal, lo más probable es que dentro de ese entorno familiar exista algún caso de crueldad animal, ¿no? Otro ejemplo que me viene ahorita a la mente es unas chicas que quemaron un gato aquí en un municipio de Aguascalientes hace algunos años, que se hicieron muy famosas viralmente. Cuando llegamos con las autoridades a atender el reporte y estábamos con ellos hablando con las personas, era la señora, la mamá y sus hijas y el nieto, el hijo de una de estas niñas, de estas chicas, y todos el mayor temor que tenían, más allá de tener incluso temor a la sanción administrativa, penal, todo lo que estaba diciéndose en redes acerca de ellas, el temor mayor de estas chicas era que su papá no se enterara de lo que había pasado, porque entonces decía que les iba a ir muy mal. Ellas decían, es que nuestro papá nos va a lastimar, de verdad, nos va a ir muy mal si se entera que están ustedes aquí, si se entera que se hizo viral esto, si se entera que hicimos esto con el gato. Entonces, de entrada ahí ya podemos identificar que estas mujeres, estas niñas y esta señora, vivían con muchísimo miedo, pero no de las, insisto, consecuencias administrativas o penales. Vivían con miedo
de lo que el papá les iba a hacer si se enteraban de lo que había sucedido, ¿no? Entonces, definitivamente es momento de intervención de autoridades como el DIF, procuradurías de la defensa del menor y de los niños, institutos de la mujer, todas las instancias correspondientes para identificar, pues, el acto de violencia que se está cometiendo en esa casa, ¿no? Este es un video de uno de nuestros colegas del Muro, de la organización del Muro, una organización presidida por nuestro amigo Beto Castillo y que nos hace favor de prestarnos para reproducir en estas pláticas, y habla un poquito de la violencia que se vive dentro de casa y cómo se va reproduciendo en todos los niveles, ¿no? Seguramente ya lo han visto, pero igual me gusta mucho exponer. Bueno, el Muro tiene muchísimo material educativo, igual vale mucho la pena conocer su página, visitarle elmuro.mx y descargar todo el material que ellos tienen además para uso público, ¿no? Este es un estudio que me gusta mucho compartir precisamente porque habla de los antecedentes de las personas que tienen registros por violencia en contra de los animales. El 70% de los maltratadores de animales en este estudio tenían registros también de otros delitos, ¿no? Muchas veces las víctimas de violencia doméstica y que sus animales fueron abusados, vieron la crueldad animal como pues parte de otro episodio más violento dentro de la larga historia de violencia que han sufrido ellos dentro de su casa, ¿no? Como les decía, la violencia animal o la crueldad animal es muchas veces el primer punto de intervención antes de identificar una familia en problemas, ¿no? Para muchísimas mujeres, para muchísimas personas maltratadas, como les decía, los animales de compañía pues son fuente de consuelo, son este pilar que les ayudan a sostenerse ante las situaciones difíciles y les sirve, por supuesto, como un apoyo emocional invaluable, ¿no? El 98% de los norteamericanos consideran que los animales de compañía son sus compañeros de vida o miembros de la familia. Existe mucho estudio alrededor de este tema. Este es un libro, por ejemplo, que habla de cómo se conoce la raíz y se identifica la raíz de la bondad y de la crueldad, por supuesto, ¿no? Está identificado que los niños que son crueles con los animales normalmente exhiben más conductas problemáticas con otros niños. Y esto
lo vemos, por ejemplo, en las pláticas, cuando se podían dar las pláticas presenciales, se lograba identificar muchas veces al niño que era el violentador de animales, porque normalmente es el niño que no es una regla general, pero sí solía pasar que muchas veces el niño que abusa de los otros niños, el típico buleador, el niño que se burla, el niño que molesta a sus compañeros, que no le tiene respeto a las autoridades, a los maestros, a las instituciones, el que cuando llegas tú a platicarles de este tema te ven de una forma muy retadora, se te quedan viendo y se sientan así como con una actitud de, ay, por favor, son perros, ¿no? Son gatos. Pero curiosamente cuando hablamos con las maestras, con los profesores después de la charla, nos dicen, no, si es que fulanito de tal es el que más calificaciones malas lleva y además es el que molesta a los niños, es el que aventó al gato a la pared o es el que encerró al perro y lo empezó a golpear, cosas de este estilo, ¿no? Entonces, pues hay que tener bien identificado aquí maestros, profesores, directores de escuelas, identificar bien los focos rojos en cada uno de los salones, pero más allá de, obviamente, no juzgar a estos menores o a estos niños, más bien entender el entorno en el que están viviendo ellos. Seguramente si ellos están expresando una conducta violenta, es porque seguramente viven en un entorno de violencia en casa, es porque seguramente lo único que ven cuando llegan a la casa es violencia, violencia y más violencia, ¿no? Los actos de crueldad en los niños cuando pasan los 6 años de edad, de acuerdo a estudios psicológicos, son los que deben de ponerse más en foco rojo, ¿no? Los que nos dan un problema de conducta de los niños. Digamos que los niños todos tienen cierta curiosidad natural cuando son pequeños. No digo que esté bien, pero por ejemplo, a lo mejor de niños en algún momento, antes de los 6 años, el niño le echa sal a la lombriz o agarra al mayate y lo amarra para girarlo y cosas de este estilo. Hasta cierta edad estas conductas pueden ser de alguna manera normales. No insisto, no es que estén bien, por supuesto no está nada bien y hay que evitar que nuestros hijos lo hagan, pero hasta cierto punto, hasta cierta edad es una conducta normal. El problema es cuando esta conducta, esta violencia empieza a escalar de nivel y por supuesto entonces el niño ya no amarra mayates y los hace volar. El niño ya va y empieza a golpear perros o va y mete gatos al microondas o va y entierra animales. Eso ya puede ser factor o señal de alerta, ¿no? Los jóvenes que están expuestos a violencia doméstica, según estudios, indican que son 3 veces más propensos a cometer actos crueles con los animales que aquellos jóvenes que no son violentos con los animales, ¿no? La organización HCI, pues nosotros estimamos que aproximadamente 1 millón de animales al año son violentados y tienen conexión con la violencia doméstica, ¿no? Aquí vemos esos 3 círculos, cómo identifican que en algún punto los 3 tipos de violencia, los 3 tipos de abuso, se unen y nos llevan a un factor común que puede ser definitivamente el entorno violento, ¿no? Este agente especial del FBI, precisamente dentro de sus anécdotas, exagente del FBI, perdón, de sus anécdotas, decía él, lo mejor que puede predecir un comportamiento futuro, pues es conocer el comportamiento anterior, es decir, si tenemos una persona que es reincidente, que todo el tiempo entra a la cárcel porque roba, porque violenta, porque viola, porque golpea, y al poco tiempo sale por la razón que sea, nuevamente vuelve a ver la luz del sol. Entonces, pues estamos viendo que esta persona tiene una conducta reiterativa que lo va a llevar a cometer el mismo acto o un acto mucho mayor, de mayor escala en algún futuro, ¿no? Hay estudios, por ejemplo, la experta en este tema es Nuria Querol, que es una excelente estudiosa del tema de crueldad animal y la relación que existe con la violencia de las personas. Ella habla precisamente de que la violencia contra los animales pues tiene esta conexión con la violencia hacia los seres humanos y se vincula definitivamente con problemas de seguridad pública y psicopatologías, ¿no? Esto es importante mencionarlo porque además nosotros vivimos en México en una sociedad donde la violencia hasta cierto punto ya está muy normalizada, ¿no? Todos los días vemos en las noticias asesinatos, vemos en las noticias colgados, y si vives en un estado todavía donde eso no se ve solo en las noticias, lo ves en las calles donde sales y que te encuentras un tipo colgado o un embolsado, un encostalado, pues hasta en algún momento la gente empieza a normalizarse, no lo acepta definitivamente, pero lo normaliza, ¿no? Lo ves como algo de, pues sí, es que está muy grave la situación aquí, es que está muy triste, es que estamos muy mal. Pero ¿qué pasa con esa normalización de la violencia? Empieza en los pequeños.
cuando incluso ellos ven a estos modelos como ejemplos a seguir, cuando ellos dicen, no, es que yo quiero ser sicario, yo quiero ser narco porque traen cochezotes y traen relojes y tienen un montón de novias y cosas de este estilo. Y los narcos muchas veces empiezan a capacitar o empiezan a reclutar a los niños o a los jóvenes y la intención es de sensibilizarlos, ¿no? Definitivamente para tener pues más gente en sus grupos delictivos, ¿no? ¿Cómo se puede enfrentar la problemática, no? De entrada, les decía, pues existen en Estados Unidos refugios que albergan a las mujeres violentadas o víctimas de violencia con sus animales de compañía. Entiendo que la infraestructura puede resultar compleja para una persona o una organización que recibe mujeres violentadas, pero se pueden buscar alternativas, se puede buscar, si tienes cuartos individuales, pues que la persona tenga su animal en su cuarto, si no tienes cuartos individuales y dormitorios comunes, y vaya, identificar en qué momento o en qué lugar se puede instalar un espacio para los animales. No necesita el perro o el gato estar 24 horas con la víctima de violencia. Quizás el animal puede estar no sé, en el área común del refugio o hacer un área especial para los animales, pero la víctima tiene la seguridad de que cuando necesite ese apoyo, cuando necesite ir a ver a su animal, puede trasladarse a este lugar en un lugar seguro, por supuesto, y tener el soporte de su animal de compañía, ¿no? Porque además entendamos, insisto, el perro o el gato suele ser el testigo principal, pero además el apoyo de esa persona en esos momentos tan complicados. Este es un ejemplo, este video de Rose Brooks, que es un albergue que hicieron un refugio para animales, es un ejemplo de una persona que narra pues lo que vivió. Está en inglés, no sé si hubiera dudas para traducirlo, pues igual con gusto lo podemos ir traduciendo, pero bueno, habla precisamente de cómo fue víctima de violencia, ¿no? I finally gave in to crying, and I said, God is not gonna let you beat me. He's not. Comencé a llorar y dije, Dios no voy a dejar. En 2011 el centro Rose Brooks salvó 753 vidas, 377 mujeres, 375 niños y un gran danés. In the beginning, it wasn't complicated. Al principio no era nada complicado. It was very easy. The relationship wasn't stressful, and I believe that that's what attracted me to him. My elevation came very quickly. I was never ugly. I was never a horrible person, but I have been told that I attacked his ego because I told him that I would not purposely choose to have a child by him. And I went through a wall. I literally went through a wall. We hear it. My dog came over and began to smell me and lick on me. And that is when my abuser kicked him in his hips. After my dog had been kicked, he kind of collapsed onto me. In our defense. And then he turned around and went after my abuser and then laid on top of me. My abuser came over and began to punch him, and when he did not get off of me, he grabbed my dog by his collar. We had a porch that you had to walk upstairs to get onto, and he threw him off of the porch. As I was coming around the corner, he drug him from our house a block to a very busy street and let him go in the middle of the street while cars are coming. And he said that if I reached for him or called for him, he would shoot him where he stood. I knew that I had to go. Your dreams are beloved in your heart. The police officer said, I'm going to take you someplace safe tonight.
Unfortunately, when a woman goes to a shelter, they do not take pets. I could not let that happen. This animal that just saved my life. Y este perro literalmente Rose salvó mi Brooks vida. offered me the option to have Entonces, my el señor dog Rose Brooks stay me with ofreció la opción de tener a me mi here perro at the shelter. aquí al centro conmigo. I cherish Rose Brooks. When you're not ready to cry, they will make you laugh. When you can't sleep because Ellos te hacen it's reír. scarier to be asleep than it is to be awake, they will stay up with you. And they cared about me when I didn't feel like I was worth caring about. I would not be sitting here if they would not have admitted me at 11:47 p.m. August 7th. I wouldn't be here. Gracias a la situación crítica de esta mujer, el Rose Brooks Center abrió, recibió su primer animal. Desde entonces han protegido más de 100 animales protegidos. En 2012 abrieron el primer refugio para animales víctimas de violencia. Imagínense, en 2012, o sea, ellos llevan 8 años ya recibiendo a víctimas de violencia con sus animales de compañía en los refugios. Entonces, definitivamente eso es algo que aquí en nuestro país tenemos que trabajar, tenemos que buscar y empezar a generar opciones para las víctimas de violencia doméstica y darles alternativa a quien desee acudir a un centro de protección y de resguardo. Pues muchísimas gracias por su atención, muchas gracias por su tiempo y su compañía. No sé si haya dudas o comentarios. Licenciado Márquez, muchísimas gracias por esta plática tan interesante. Qué barbaridad, qué cosas escucha uno. Nosotros tenemos ahora una forma de estar en contacto con los estudiantes a través de un correo electrónico, ¿no? Que nos van reportando casos y demás, y vamos detectando problemas de diversos tipos, pero sí hemos estado detectando una buena cantidad de casos de violencia y de violencia doméstica de diferentes tipos, y pues se van asesorando. Y justo tenemos un problema de una chica que su novio le ha impedido volver a ver a sus gatos, ¿no? Pero para ella fue muy duro, muy, muy duro, porque ella no es de la Ciudad de México, es una estudiante que viene de un estado de la República, y esos gatitos eran su apoyo psicológico, su apoyo emocional, ¿no? Entonces, pues está tratando de recuperarlos, pero es algo muy complicado. Sin duda. Y, Sí. y ciertamente ahora entiendo que además esta persona a lo mejor puede estar haciendo un acto de violencia contra ella, ¿no? Por supuesto. Sí, definitivamente está ejerciendo violencia psicológica, presión sobre ella y con un fin de beneficio personal de esta persona, de este abusador, ¿no? Entonces, pues sí, lo recomendable siempre es pedir ayuda a las organizaciones, a los institutos de la mujer, procuradurías, para que les puedan brindar este apoyo que requieren y por supuesto esperar a que en algún momento pues se dé la oportunidad de que las víctimas de violencia puedan ser recibidas con sus animales en el refugio, ¿no? Sí, fíjate que en ocasiones las situaciones han sido complicadas porque algunos de nuestros estudiantes están pasando estos momentos de violencia, pero además con momentos de depresión, con momentos de mucho estrés, con todo lo de la pandemia. Entonces, entre que es difícil que hagan una queja, ¿no? Una denuncia, y su situación emocional, Por supuesto. la situación no es fácil para ellos o para ellas, ¿no? Sí, porque tenemos definitivamente. chicas que tienen problemas de violencia. Claro. Tengo acá algunos comentarios. Loli Díaz dice que es muy interesante e importante el tema y te agradece mucho. Anti Mubarak dice que es un excelente tema y muchas felicidades. Renatita dice, totalmente, de hecho ya me pasó con mi gatito, ¿no? Qué pena. Por ejemplo. Y Ana Venegas nos pregunta si conocen algunos refugios que reciben a las víctimas con sus mascotas en México.
Pues no, como les decía en la presentación, lamentablemente no he identificado yo por lo menos algún refugio de víctimas de violencia, perdón, que reciba con animales de compañía. Lo que se está haciendo, por lo menos en Aguascalientes, es sinergia. Por ejemplo, por respeto a las víctimas, no voy a dar detalles de los casos, pero si hay ya, por ejemplo, bajo resguardo de una organización protectora de animales, un par de animales de una persona, una mujer que es víctima de violencia. Ella sigue siendo víctima de violencia, pero está en un proceso de denuncia, está en un proceso de alejamiento de la casa. Y la organización pues está resguardando a sus animales de compañía en lo que ella logra estabilizarse nuevamente, empezando por lo emocional, que es lo más importante y es lo más complicado también, porque pues quien es víctima de violencia sabe que la parte emocional es la que más les puede llegar a costar trabajo. Pero bueno, Claro. no, lamentablemente en México no conozco, por lo menos yo. Si alguien tuviera el dato, les agradecería mucho que me lo compartieran. Pero Sí. yo no conozco ningún albergue que reciba víctimas con sus animales. De hecho, empezando porque es difícil encontrar un albergue, ¿no? De entrada, sí, por supuesto. Entonces, sí, por supuesto. seguramente estamos un poquito atrasados en esa evolución hacia Sí. ser mejores humanos, ¿no? Y nos Pues sí, falta, tristemente, sí. Pero lo que tú comentas es una buena idea, ¿no? El poder sinergizar aquellos lugares que tienen ya establecido espacios de protección para animales, ¿no? Mientras se va buscando que la otra persona pueda recibir su propia ayuda. Por supuesto. Y de tal forma que tanto animales como víctimas humanas puedan encontrar una solución ya fuera Claro. del ámbito del abusador, ¿no? Claro, un entorno seguro, Un que entorno debería ser seguro. lo que estén buscando en todo momento, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, claro. Claro. No sé si haya alguna otra pregunta por acá. Magali Garibay dice que es un tema muy importante. Antoni Moravec dice que excelente ponencia. Sí, la verdad es que nos has traído un tema genial. Además, creo que para nuestra facultad, donde hay biólogos y donde también trabajan con animales y donde los estudiantes tienen que tener una formación en su propia ética y bioética, creo que es muy importante el que tú nos traigas este tema y que nos abras ojos hacia dónde mirar también nosotros como comisión de equidad cuando hay estos problemas y no minimizar un problema, por ejemplo, este caso de la víctima que te digo que tiene sus gatitos, o otros casos que puedan salir más adelante, nos pones en una mejor posición para atenderlos a todos, ¿no? Como bien lo dice usted, maestro, eso es lo más importante, ¿no? No minimizar la violencia, por ejemplo, que existe en contra de los animales. Cuando una víctima de violencia doméstica llega pidiendo ayuda y habla de que sus animales han sido violentados, creo que eso es la clave, como bien lo dijo usted, ¿no? No minimizar lo que está expresando esta persona, porque sin duda está afligida por lo que ella vive, pero por lo que sus animales pueden o van a vivir o han vivido también en algún momento, ¿no? O han vivido, entonces, claro. Sí, eso es importantísimo, darle la importancia y la relevancia que tiene para que se sienta segura y que tenga la tranquilidad de que puede estar en un entorno sin violencia, ¿no? Cuando los animales son ya protegidos, ya sea porque la víctima se los lleva o porque son llevados a un refugio, ¿las condiciones de la víctima humana mejoran? Pues les da un poco más de certidumbre y de paz, en el sentido de que saben que su animal ya no puede ser víctima de violencia por parte del abusador. Este caso que tenemos aquí en Aguascalientes de esta persona que es víctima de violencia, descansó muchísimo cuando entregó a sus animales a esta organización. Ella se sintió muy aliviada porque sabía que la víctima amenazó en muchas ocasiones, incluso con acuchillar a sus animales, y entonces ella, cuando ya los animales no estuvieron en esa casa, se sintió con más tranquilidad. Por supuesto, seguía viviendo o sigue viviendo violencia dentro de casa, lo cual es terrible y es injustificable, pero por lo menos ella tiene esa paz emocional de que sus animales ya no van a ser víctima de la violencia, y ya la ayuda que ella está buscando y que está tratando de recibir por parte de organizaciones y autoridades le ayudará a ella a aliviar su situación, ¿no? Y entonces lo ideal es que los animales regresen con la víctima una vez que estén en un entorno seguro. Eso sería lo ideal, ¿no?
Y entonces refugios de animales, por ejemplo, que nosotros tuviéramos como listas de refugios de animales para que si hay una situación podamos ofrecer, mira, si te conviene, si ves que puede ser, aquí están estas opciones, ¿no? ¿Hay en la Ciudad de México refugios? Hay albergues, definitivamente hay refugios de animales en toda la República. Yo me atrevería a pensar que ya en cada estado hay varios refugios. Habría que identificar, aquí pues la chamba un poco de los refugios de animales y las organizaciones de protección de víctimas de violencia es generar estas sinergias, ¿no? Generar Sí. estos acuerdos o esta vinculación para que, porque no siempre cuando una víctima de violencia va a pedir ayuda a una organización de protección de mujeres, por ejemplo, la organización no siempre tiene en el radar lo que decíamos ahorita, ¿no? Que el animal es parte de la violencia también. Sí, claro, pero Entonces, si no nosotros piden ayuda, claro, nosotros sí, como facultad podríamos ofrecerlo, ¿no? Podríamos sí, decir, eso ¿sabes sería qué? Si ideal. tienes esta situación, mira, ahí están estas opciones, ¿no? Claro. Sí, deben de existir refugios, pero yo no estaría tan seguro ahorita de dar datos de refugios o Ok, proporcionarles información, porque no sé qué refugios estén dispuestos a trabajar en este tema, ¿no? Creo en que lo ese tema, importante claro. sería de manera local identificar los refugios y a lo mejor, no sé, como facultad o como dirección o como servicios, como universidad, en la Ciudad de México identificar qué refugios de animales existen, qué refugios de víctimas de violencia existen y buscar si puede haber alguna sinergia. Y en cada uno de los Claro, estados, aquí en Aguascalientes se hizo a través de organizaciones de la defensa de las mujeres y con esta ok, organización de protección animal. ok, ok. Acá la situación es que muchas veces buscamos refugios que queden cerca de donde estas personas viven y demás, porque muchos Claro. estudiantes eh, no son de la ciudad, ¿no? Ujú. Entonces, Sí, tenemos depende identificados un mucho. montón de refugios para mujeres, ¿no? Ok. Y gracias a la nueva unidad que tenemos de apoyo a la violencia contra las mujeres en la facultad, ellas también son profesionistas súper expertas que tienen un montón de información de cómo manejar una Sí, situación de este tamaño. Nosotros sí, podríamos, como tú dices, pues a lo mejor buscarle y apoyarlas también con esta información. Es una buena idea. por Muchas supuesto. gracias. No, al Por contrario. acá me Sí, sí. dicen, dice Janet Bautista, exacto, trabajar en conjunto con autoridades, con víctimas y sus animales en caso de que se requiera. Y, Sí. Sí, um, las autoridades son parte fundamental de esto, ¿no? También, sí. definitivamente. Sí, acá hay mucho apoyo en la Facultad de Ciencias por parte de las autoridades para proporcionar la mayor cantidad de apoyo y la mayor cantidad de soluciones a los problemas de violencia, como decía Claro. yo al principio, ¿no? Y tener en cuenta, por ejemplo, las autoridades, ahí en Ciudad de México, la PAOT, la FEDAPUR, que son las autoridades encargadas de atender los reportes de crueldad animal e iniciar procesos administrativos o penales, tener en cuenta ellos como autoridades que si una persona es víctima de violencia y está identificando o está reportando que su animal es víctima de violencia, se debe de proceder también por esa vía, porque el maltrato animal en la Ciudad de Ok. México ya es una cuestión Sí, sí, sí. penada a nivel Penal. penal y administrativo. Entonces, estas dos autoridades encargadas del tema de animales deben de iniciar procedimientos también en contra del responsable o de los responsables, ¿no? Ok, esa es una buena idea. Muchas gracias. No sé si No, hay no. algo más. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien quiere eh, hacer algún comentario al licenciado Márquez? La verdad es que te agradecemos muchísimo. Eh, la situación en la que estamos todos es muy complicada, ¿no? Y sabemos que estos temas son sumamente importantes y por eso nos dimos a la tarea de organizarlo a pesar de todo, pero también entendemos que para ustedes, nuestros ponentes, es una situación difícil, ¿no? Y te agradecemos muchísimo el que No, al estés contrario. acá. Estamos dando un minuto de espera para ver si alguien más se Claro. anima a Sí, decir sin problema. eh, Adelante, algo adelante. o preguntar, ¿no? A mí me parece que Claro. estos son temas que se tienen que seguir alentando, se tienen que seguir hablando, se tienen que seguir comentando porque a nuestros estudiantes les hace mucho bien recibir la Claro. información, procesarla. Algunos ya tienen más conocimientos de un tema, pero muchos no.
Y la verdad es que estos ciclos de conferencias que hemos organizado alrededor del Día de la No Violencia hacia las Mujeres, y tenemos otro ciclo de conferencias en la primavera, más del lado del Día Internacional de la Mujer, nos han ayudado mucho a que la gente se acerque a los temas, los conozca, ¿no? Y también a nosotros, como profesores, académicos de la facultad, trabajadores y funcionarios, el tener una perspectiva diferente del problema, ¿no? Porque Claro. también a nosotros nos hace falta conocimiento, como les decía al principio, la parte clave ha sido esa, ¿no? Por acá dicen que Anti Mubarak dice, trabajo en la alcaldía Benito Juárez, en el área de protección y bienestar animal, y con gusto podemos hacer sinergia entre nosotros para ayudar a las víctimas de violencia, ya que sabemos que esto pasa. Mi mail es tal, y Renan Renatita dice, gracias por la charla. Sí, está increíble. Gracias por asistir, Y, gracias por la invitación, por supuesto, por transmitirla, por la organización de esta semana y de todas las otras foros que organizan. Encantado de participar. Qué triste que estemos en estas condiciones de alejamiento social, pero esperemos que en cuanto se dé la oportunidad podamos participar con más actividades con ustedes. Claro, pero fíjate que dentro de todo, me parece muy importante el que, por ejemplo, tú desde tu casa en Aguascalientes nos estés echando acá la plática, súper padre, porque también nos está abriendo a las otras posibilidades, ¿eh? Sí, por supuesto. Y encontrarle el lado positivo a esto. Y sí, se amplía el número de espectadores también. Y, claro. Sí, tiene sus ventajas, definitivamente. Tiene sus ventajas, ¿no? Pues yo creo que te agradecemos mucho. Vamos a dar unos minutos para que den las 6 por si alguien todavía se anima, pero en tu perspectiva allá en las universidades, ¿cómo está la situación de violencia y de violencia hacia los animales? ¿Qué saben ustedes? Sí, allá? pues es, como les decía al inicio de la charla, es un tema lamentablemente poco explorado todavía en nuestro país. No la violencia en contra de las mujeres o la violencia doméstica, esto es algo que afortunadamente ya se está explorando más, se está investigando y persiguiendo más, pero la relación con las víctimas no humanas es la que todavía no se está investigando mucho en nuestro país, o todavía no se le está dando la seriedad. Por ahí veía un comentario de alguien que pusieron que hasta se burlan, ¿no? En ocasiones, cuando les dices que el abusador maltrató a su animal o maltrató a tu animal, muchas veces hasta la gente, las autoridades se burlan porque es un perro, no pasa nada. Si seguimos con esta mentalidad, si seguimos con este tipo de ideas retrógradas de que pues es un perro, no pasa nada, lo importante eres tú y todo, por supuesto, tú víctima eres lo importante, pero, insisto, tu animal está junto contigo para darte este apoyo, tu animal es tu respaldo, y si tú sientes esa seguridad, si tú sientes esa confianza con ese animal, sí, claro, deberíamos de darle la importancia que merece, ¿no? Por supuesto. Entonces, claro, en Aguascalientes, como en toda la República, yo creo lamentablemente es un tema presente, es algo que sucede con mucha frecuencia, pero todavía muy poco explorado, ¿no? Lamentablemente nos falta todavía un buen trecho por andar. Bueno, claro, todo lo que es el trabajo para reducir la violencia de género en México, nos falta mucho. Este es un tema, ¿no? El de las mascotas, pero en general nos falta muchísimo. Nosotros nos hemos dado cuenta que conforme más hemos estado platicando del tema, más hemos traído charlas, conferencias, eventos y presencia de la Comisión de Equidad en la facultad, también ha habido más apertura por parte de los estudiantes, trabajadores, profesoras, ¿no? Para hablar del tema y también para no solo hacer esta cuestión de la queja, que es sumamente importante, sino difundir todo lo que se hace y todos los temas que están alrededor, lo cual es muy importante, porque entonces la gente puede estar mejor preparada para actuar, para defenderse y para que asistir a las personas víctimas y que no se sientan solas, ¿no? Claro. Definitivamente, totalmente de acuerdo. Te invitamos mañana a un conversatorio, invitamos a todos los presentes a un conversatorio que vamos a tener a las 5 de la tarde mañana con las académicas organizadas de la Facultad de Ciencias. Este es un grupo de
de alumnas, sobre todo de alumnas que están en la facultad y con las que hemos tenido diversos diálogos para mejorar todo esto, ¿no? Perdón, no es Muy cierto, bien, muchas no gracias. es con las alumnas, es con las académicas organizadas, perdón, Ok. ya estaba yo regándola. Las académicas organizadas son un grupo de profesoras, de técnicos académicos, que también se han organizado y que están muy pendientes de estos temas, y se va a tener un conversatorio con ellas, mañana a las 5 por si quieren estar con nosotros. Y pues de nuevo, muchísimas gracias, licenciado Márquez. Al y contrario, pues gracias. muchas felicidades por todo lo que hacen y les agradecemos muchísimo su presencia, la labor que ustedes hacen y todo lo que nos has traído por acá. Gracias por la invitación, mucho éxito y muchas felicidades por estos foros que están organizando. Muchas gracias. Gracias. Que estén muy bien. Gracias. Ustedes también. Hasta luego.